Muy, pero muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciando aquí con ustedes un nuevo video test el día de hoy. Espero que estén muy bien todos. Un segundito, por favor, que estoy acá acomodando algunas cosas, pero ya comenzamos con ustedes. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días. Miriam, muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Ya, vamos a comenzar entonces. El video test del día de hoy se basa en el tema del individuo en el tránsito. ¿Ya? Así es que vamos con las 35 preguntas, igual que siempre. Perfecto. Hola, buenos días también. Carlos, Lucas, Benjamín, los que alcanzo a ver ahí. Sean todos muy bienvenidos. Vamos con las preguntas. Vamos de inmediatamente. Ya tenemos en pantalla la primera pregunta, así que démosla a la lectura. Muy buenos días, Lucas. Ahí nos comenta que tiene examen pronto ya. El examen en 6 días más, dice. A prepararse entonces, Lucas. Sí, acá la gran mayoría igual están las mismas Lucas. Todos preparándose porque igual ya tienen examen prontamente. Dice la primera pregunta, al ir usted por una vía con grandes árboles, repentinamente sale el sol. En estas circunstancias indique la afirmación correcta. Esto habla de un cambio de luminosidad, ¿ah? Claro, usted va por una vía entre bosques, con árboles grandes, ¿cierto? Y de pronto, pa, aparece el sol como en un claro ahí. Ya, cambio de iluminación. Hola, buenos días, Andrés. Bienvenido, Andrés. Ya, ¿qué opinan ustedes para esta respuesta? Dice que no se debe adecuar la velocidad a las cambiantes condiciones de visibilidad. La B dice que el constante cambio de luz y sombra hace más difícil percibir oportunamente a otros participantes en el tránsito. Y la C nos dice el constante cambio de luz y sombra facilita el cálculo de distancias. Alternativa B, la correcta. Claro, hay que tener cuidado porque los cambios de iluminación, ¿cierto? Perturban la capacidad de observar las situaciones oportunamente. Por ende, hay que adecuar la velocidad cuando tenemos estos cambios de iluminación, cuando vamos en este tipo de camino, ¿ya? De rutas. B, la correcta, muy bien, vamos con la número 2. Dice, la consecuencia de la agresividad al conducir es, ya, que una persona sea agresiva para conducir, agresivo, impulsiva, malhumorado y manifiesta esto en la conducción, ¿qué consecuencias puede traer? A, falta de capacidad de reacción, B, represión de los sentimientos y C, malas acciones, impulsividad y juicio erróneo. La C, la correcta, esas consecuencias puede traer que cometa grandes errores, ¿cierto? Por ser impulsivo, ¿ya? Y la apreciación que esté tomando, el juicio que tenga, sea equivocado de lo que está percibiendo. C, la correcta, muy bien. Bien sus respuestas, muy bien ahí, muy acertados están hoy día. Pregunta 3. Cuando un vehículo viene en contra y se cruza con usted, ¿ya? Está buena la foto, está muy buena la foto, y justamente se ve a lo lejos que viene un vehículo en contra. La A dice que el cerebro presupone que van a la misma velocidad. B, el cerebro se bloquea. C, el cerebro cree que usted va a menor velocidad. Esto pasa mucho para los adelantamientos en carretera, donde hay que tener mucho cuidado, estimados alumnos. El adelantamiento en carretera requiere experiencia, buen cálculo, cierto, buena apreciación. ¿Por qué? Porque el cerebro, nuestro cerebro, se tiende a engañar con la distancia y las velocidades de la que viene el otro vehículo. Tendemos a pensar que viene a la misma velocidad que nosotros, ¿ya? Y que quizás no viene tan cerca, ¿ok? Y eso muchas veces es erróneo. Así que hay que tener cuidado. A, la correcta. Estas son apreciaciones erróneas de nuestro cerebro. Por eso es tan importante la experiencia de la conducción en algunas maniobras que son más peligrosas que otras. Los adelantamientos en carretera a alta velocidad es una maniobra muy peligrosa. Pregunta 4 es multirespuesta. Hay que marcar más de una y dice, ¿cuáles de las siguientes razones explican que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción de un conductor? ¿Qué razón explica que la capacidad de reacción esté disminuida? La A dice, ¿hace más lenta la comunicación del sistema nervioso? Correcto. Nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Que es ordenado por nuestro disco duro, podemos decir, por nuestro cerebro, ¿ya? Trabaja de manera más lenta la comunicación en que percibimos estímulos y reaccionamos. La B, perturba el estado de ánimo, correcto, el estado de ánimo con todo es cambiante, ¿ya? Incluso puede tener manifestaciones de agresividad, de euforia, etcétera. C, inhibe la capacidad de distinguir
entre diferentes estímulos. Inhibe, sí, o sea que hace que los estímulos ciertos sean más difíciles de distinguir, ya cuando esté conduciendo. Correcto, igual, ¿ya? Así que A, B y C correctas, ¿ok? Consecuencias del consumo de alcohol en la capacidad de reacción de un conductor. Ahí están. Pregunta número 5. Oh, ¿cómo está ese conductor ahí durmiendo? Dice, ¿qué efectos tiene el sueño en un conductor? Varios efectos tiene. Aumenta su concentración. La B dice, aumenta su capacidad de reacción. C, aumento de su tiempo de reacción. ¿Cuál sería la consecuencia acá? Ya, su concentración no aumenta, todo lo contrario, se distrae con más facilidad, pierde el foco de atención. B, ¿aumenta su capacidad de reacción? No, su capacidad de reacción se ve disminuida. El tiempo de reacción aumenta, ese sí, aumenta el tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque va a demorar más en reaccionar. Ahí está, C la correcta. Si se dan cuenta, este tema habla de las capacidades del individuo. Pregunta 6 dice, encuestas a nivel mundial estiman que las mujeres jóvenes, a ver qué pasa con las damas, A, subvaloran su capacidad para conducir. B, sobreestiman su habilidad para conducir. Y C, creen que los accidentes dependen del tránsito. ¿Qué marcarían ustedes? No solo las mujeres jóvenes, ¿ah? Como instructor les digo que pasen casi todas las edades, sobre todo cuando están aprendiendo. Sí, pero yo diría que este es un factor en parte hasta positivo. Ya, lo que pasa con ellas, ¿cierto? Con las damas, no todas, pero una gran mayoría podemos decir, que subvaloran. ¿Qué significa eso? Sobre todo en el periodo que están aprendiendo, aprendizaje. Creen que sus capacidades no son tan buenas para conducir, teniendo algunas unas capacidades de coordinación excelentes. Les digo, les comento como instructor, que generalmente la media, digamos, que se da, se lo digo como instructor de tantos años haciendo clases, la coordinación, la sensibilidad en los pies de las mujeres es mucho mejor que de los varones. En el manejo de pedales, la sensibilidad y la coordinación de pedales en las mujeres siempre es superior en el periodo de aprendizaje. ¿Ya? Se los comento como instructor, pero teniendo todas esas capacidades llegan con miedo. Siempre uno se acuerda de algunos alumnos más que otros, ¿ah? Me acuerdo de una dama, hace muchos años ya, haciendo clase, muy simpática ella, pero muy tímida, muy tímida. Y cuando le empecé a hacer clases, ella venía con mucho miedo. Y sabe que yo quedé sorprendido con la capacidad de sensibilidad y coordinación de los pedales. Podría decir que incluso tenía mejor capacidad que mí, siendo instructor. Yo me di cuenta enseguida, ya en la primera clase, y se lo dije. Y sabe que ahí me contó que ella era bailarina de ballet. Ella era bailarina de ballet. Increíble. Pero venía con un miedo terrible. Entonces eso ocurre. Ahora, ¿cuál es la parte positiva de esto? A diferencia del varón que sobreestima su capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Las estadísticas lo dicen. ¿Quiénes son los que más fallecen? Hombres. ¿De qué edades? Conductores hombres. Entre 18 y 29 años, la mayor cantidad de mortalidad. ¿Por qué? Por creerse demasiado el cuento, por sobreestimar, sobre todo en la edad juvenil. Cuando ya aprenden un poquito, ya piensan que son Superman en el volante. Pasa mucho, se ve a menudo. Entonces, la sobrevaloración de la habilidad no es buena y es muy peligrosa. De ahí viene la baja percepción del riesgo. Entonces, enfocándome en la parte práctica, la verdad es que esto de subvalorar, de llegar con un poco de miedo, haciendo aliado el miedo, obviamente, sin que el miedo no nos bloquee, ¿cierto? Pero el miedo tomándolo como un factor de precaución, no es tan malo, al contrario. ¿Ya? Bueno, eso, estimadas y estimados alumnos, ahí les comento mi experiencia y las conclusiones que uno va sacando con los años. Vamos a la siguiente pregunta, pero los voy a leer. ¿Qué me dicen acá? Varios están comentando. Pa. Y los hombres son exactamente lo que acabo de decir ahí, Lucas. Sobreestiman, sí, es todo lo contrario. Y muchas veces, mire, ¿cómo es la cosa? Los varones que están aprendiendo, que inician, principiantes, no todos, pero una buena parte sobreestiman su habilidad y muchas veces su habilidad están, pero bastante. Hay mucha impulsividad en el hombre, muchas veces, ¿ya? Varones son demasiado impulsivos con los pedales, con el uso. Torpeza, por así decirlo. Pasa mucho. A diferencia de la mujer.
Y aquí me comenté, buenos días, profesor, disculpe la hora. Gracias, profe, por darnos ánimo. Pero es la verdad, le cuento mi experiencia como instructor. Ya. Muy bien, continuamos. Vamos con las 7. Dice, la fatiga puede producir efectos similares a qué? Al consumo de marihuana, dice la A. B, a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil en la sangre. Y la C, a un consumo pequeño de cocaína. Bueno, la verdad es que donde ponen las dos drogas, ya sea marihuana o cocaína, que podría ser, sí, podría ser similar, pero no nos dice qué cantidad de marihuana consumió. Entonces ahí nos deja un poquito como en la incertidumbre. La alternativa B es correcta. La fatiga del sueño tiene efectos similares a ir bajo la influencia del alcohol. Tiene efectos similares a ir bajo la influencia del alcohol. Por ende, nos quedamos con la B. Y ahí está corregida, muy bien. Vamos con la 8. ¿Cuál de las siguientes cualidades no es señal clara de que un conductor tiene un alto grado de madurez personal? Miren lo que hablamos recién igual, ¿ah? Con respecto a la sobrevaloración de las capacidades de, sobre todo los varones jóvenes. Ya, sí, una señal clara de que la persona no alcanzó o el conductor no ha alcanzado todavía un alto grado de madurez personal. O sea, no es maduro en sus acciones, en el fondo eso. No es responsable de sus acciones. De eso trata la pregunta. A. Cuenta que aunque otros pueden cometer error y lo acepta. No. Es una persona tolerante, eso es todo lo contrario. B. Tiene un buen conocimiento de sí mismo y no sobreestima su habilidad. Es un conductor que se conoce a sí mismo y sabe hasta dónde puede llegar. Todo lo contrario. C. No considera necesario utilizar medidas de seguridad como ponerse ahí está, como ponerse el cinturón. Ese conductor que piensa, no, si a mí nunca me va a pasar nada, si yo manejo mejor que el resto, si tengo mejor reacción, no es necesario esto, que el profe exagera, que el papá exagera, cosas como esa. Eso, esto hay un bajo grado de desarrollo personal, ¿cierto? La madurez personal y también una baja percepción del riesgo. Pensar que los accidentes le pasan a otro y nunca nos va a pasar a nosotros. Pregunta número 9 dice, ¿corresponde la cancelación de la licencia de conducir si el conductor es sorprendido en 3 ocasiones tras conducir en estado de ebriedad? ¿Es esta afirmación verdadera, sí o no? Esto habla de la reincidencia. Persona que en 3 veces ya fue sorprendido en estado de ebriedad. No importa si cometió o no accidente. O sea, ya, supongamos que nunca causó ningún accidente, pero tiene problemas con el alcohol y conduce con alcohol en el cuerpo y es sorprendido en estado de ebriedad. 3 veces reincidente, se le cancela la licencia. Eso es correcto. Sí, ya, porque no está en condiciones. Alternativa B, la correcta. Ahí está. Ya, muy bien su respuesta igual. Vamos con la pregunta número 10 que dice, el modo como percibimos una situación dependen de otros, entre otros factores, de nuestras experiencias anteriores, intereses, expectativas y necesidades. En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Cuando leo esta pregunta, siempre me acuerdo de un alumno en particular. Si bien es cierto, todas las personas tenemos diferentes formas. Por favor, lea las alternativas mientras yo le voy contando. Lea las alternativas. Todas las personas tenemos diferentes formas de percibir algo. Algunos lo perciben como más peligroso, como menos peligroso, pero no hay tanta diferencia. Pasa lo mismo con los alumnos. Cuando están aprendiendo, hoy, profe, yo no pensaba que eso era tan complicado, o no pensaba que esto era tan fácil. Ahora que usted me lo aclara, me doy cuenta, ahora que usted me enseña, que no era como yo pensaba. Entonces, ¿cómo percibimos ciertas situaciones? Claro que es cambiante entre uno y otro. Una vez me acuerdo de un alumno que estaba por egresar de Derecho más encima. Súper bueno para estudiar, o sea, el libro El nuevo conductor se lo sabía de memoria. Pero el sentido común en la práctica era tan, pero tan diferente y deteriorado, de verdad me costó mucho con él. Porque andaba pero pegado a los otros vehículos. Decía que no, si no voy tan cerca. Iba como a 2 metros y a una velocidad, porque yo a veces lo dejaba para ver hasta dónde llegaba. No, si yo no lo paraba, terminamos cometiendo un accidente en la misma clase. Tenía pero una bajísima percepción del riesgo, pero bajísima. O sea, si yo lo dejaba 2 segundos, terminamos chocando, así de siempre, con lo que hacía él.
No lo dejé apto para examen. Le recomendé mucha más, ¿cómo se llama? Reforzamiento práctico. Entonces ahí, siempre me acuerdo de esta persona, la diferencia entre las apreciaciones, ¿ya? En algunos casos esto se dispara. Siempre me acuerdo. Hace años ya. Pero hay algunos que uno nunca se le olvida. Muy bien. Dicho eso y contado esa experiencia, ¿cuál alternativa acá es falsa, la que no corresponde? Aquí hay que marcar lo falso. En este caso sería que varias personas que ven lo mismo perciben las situaciones del mismo modo. Eso es falso, porque todos tenemos diferencias de acuerdo a nuestras expectativas, experiencia y todo lo demás. Pero hay una media que se conoce como el sentido común, ¿cierto? Que en algunos puntos debemos encontrarnos. Salvo con algunas personas que ya se disparan de la realidad. Bueno, marcamos la falsa, sería la B para este caso, ¿cierto? La corroboramos y ahí está. Mientras leo lo que me cuentan ahí, me dice, Lucas, debemos mirar las ruedas del vehículo. Que exacto. Mira, eso como te estás deteniendo, Lucas. Eso, ojo, cuidado, hay que tener una mala percepción. Una mala, quizás entendiste mal esa parte. Eso cuando tú paras detrás de otro vehículo, no cuando vas sobreandando. Cuando vas andando va a depender de la velocidad que tú lleves, la distancia de seguridad que tú tengas. Esa distancia puede ser mucho más lejos, o sea, obvio que le vas a ver los neumáticos, vas a ver el vehículo completo. Ya debes mantener mucha distancia dependiendo de la velocidad que lleves. Cuando uno para, se detiene detrás del otro vehículo, es otra cosa. Ahí sí, mínimo que le veas los neumáticos. ¿De acuerdo? Diferente cuando vas andando. Ya. Los 3 segundos es la mínima, pero para mí es muy poco en la práctica, debería ser más. Ok, Andrés dice, ¿por qué no todos actuamos de la misma forma? Exactamente, muy bien, Andrés, gracias. Vamos con la pregunta 11 que dice, ¿qué se puede considerar, perdón, cómo se puede considerar un conductor que imita a un corredor de carrera? Imitando, de estos hay, por supuesto, los toretos. ¿Cuánto no lo habremos visto? Más encima, más encima, necesitan reafirmar su personalidad. Pasa mucho en los varones. El varón generalmente necesita autovalía frente a los demás en determinadas edades. Generalmente entre la adolescencia y la juventud, los varones necesitamos reafirmar nuestra personalidad y hacernos valer frente a los demás. Ya es un tema de competitividad, todo aquello que viene inserto en el varón. A algunos también se les dispara esta situación y utilizan en los autos el auto como una extensión de su personalidad. Y por eso enchulan los autos, le ponen un roncador, quieren llamar la atención, quieren que todo el mundo diga, mira, ahí va tal persona. Y van con la música alto, vídeo abajo, o sea que todo el mundo sepa también lo que ellos van escuchando. ¿Qué significa eso? Autovalía frente a los demás, ¿cierto? Imitando un corredor de carreras, ¿para qué? Para demostrar, para que los demás lo vean. Eso, reafirmación frente al grupo, ese tipo de cosas. Bueno, obviamente aquí tenemos una falta de desarrollo en la personalidad, alternativa C la correcta. ¿Ok? Entonces ahí están las estadísticas que después afloran la mayor cantidad de fallecidos, varones jóvenes, entre 18 a 29 años, en lo que es conductores, en su mayoría varones. Pregunta 12 dice, ¿la visión del efecto túnel se presenta también cuando el conductor se encuentra en estado de A, alegría, B, euforia, C, estrés? Visión túnel, que nos quedemos en un punto fijo. La visión túnel puede pasar por varias circunstancias, se las comento. Una, por la alta velocidad en carretera, sea conductor con experiencia o sin experiencia, sí, pasa en la carretera. Esa es una. Dos, por la conducción bajo los efectos del alcohol. También, ya, visión túnel. Tres, por la poca experiencia en los principiantes. También. Y cuatro, al encontrarse en estado de estrés. Muy bien, acá sería la C entonces. ¿Ya? Generalmente se presenta la visión túnel, que es como quedarse pegado en un punto fijo. Ok, vamos con la pregunta 13. ¿La conducción segura requiere equilibrio emocional? Bueno, esto cae de plano, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Totalmente verdadero. El estar a cargo de un vehículo requiere mucha responsabilidad, ya, porque no es cualquier cosa. Un vehículo es un móvil, ya que aunque sea pequeño, igual tiene un poder cierto de impacto si está en descontrol o en exceso de velocidad.
Entonces hay que ser consciente y responsable de la máquina que estamos guiando en la vía pública, donde hay más usuarios. Hacer este análisis, tener esta convicción, esta conciencia, requiere que estemos equilibrados emocionalmente. Pregunta 14. El mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que ellas actúan sobre. ¿Dónde actúan las drogas? ¿Sobre las piernas, sobre el cerebro o sobre el corazón? Sistema nervioso central, ¿cierto? Nuestro cerebro, ¿ya? Nuestro disco duro, ¿cierto? Que coordina y manda a todo nuestro cuerpo y todas nuestras acciones. Ahí. Ve la correcta, muy bien. Pregunta 15. Es multirespuesta, usted debe marcar más de una y dice, el desarrollo de la moral de un individuo al conducir, podemos decir, a ver, ¿qué podemos decir? A, ¿los conocimientos y la experiencia hacen que las personas se vuelvan más comprensivas? Sí, para eso es la experiencia. Se supone que con los años deberíamos ir mejorando. Ahora, no siempre es así, no siempre es así. También hay adultos que ya tienen muchos años y son muy irresponsables, pero se supone que con los años deberíamos ir aprendiendo de la vida. Así que la A la marcamos como correcta. B. Durante la infancia, antes de llegar a la edad escolar, las personas son egocéntricas y piensan sobre todo en ellas mismas. Sí, pues los niñitos, los pequeñitos, ¿cierto? Ellos son todo yo, yo, yo. ¿Cierto? El florero de la casa. ¿Por qué? Porque obviamente son los bebés. Pasa. C. Como la moral de las personas es algo innato, no se puede cambiar. Totalmente falso. La moral de las personas va cambiando con la experiencia. Se supone que debería ir mejorando. Así que sí, va cambiando con los años y las experiencias recibidas. D. El comportamiento que tiene una persona como conductor muestra cuánto ha avanzado el desarrollo de su moral. Correcto. En la conducción se evidencia justamente muchos los rasgos de la personalidad de las personas. Increíble. Muchas veces los instructores lo hacemos hasta de psicólogos haciendo clases. En realidad son lindas experiencias de la práctica. Cansador. Yo hice práctica por muchos años. 18 años haciendo clases prácticas, clase B y profesional. Pero muy lindas experiencias en diferentes lugares y ciudades. Estuve a cargo de varias escuelas incluso. Ya. Tenemos respuestas correctas A, B y D. Descartamos la C. Pregunta 16 dice, al conducir, ¿cuál es el síntoma de la somnolencia que aparece primero? El sueño tiene varias fases. El cansancio o la entrada al adormecimiento tiene varias fases. Los primeros síntomas para que aprendamos a identificarlos, ¿cuáles serían? A, falta de interés en el entorno y luego comienzan con los bostezos. B, dificultades para mantener la dirección del vehículo. C, son la pesadez de párpados y la picazón. Los primeros síntomas, justamente desinterés en la conducción y los bostezos por la falta de oxigenación al cerebro. Ahí la imagen lo dice todo. A la correcta. ¿Ya? Luego le sigue la C, síntomas medios. Ya empezamos con movimientos lúdicos, nos empezamos a frotar los ojos y todo aquello. Y la B serían ya los síntomas más tardíos. O sea, ya estás prácticamente quedándote dormido porque no puedes mantener ni la dirección de tu vehículo. ¿Ok? Para que lo recuerden. Ahí están los primeros síntomas. Pregunta 17. Cuando sienta fatiga al volante, un conductor debe tener en cuenta que A. El deslumbramiento es constante. B. La fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de 0,5 gramos de alcohol, 0,5 gramos, perdón, por mil de sangre. De alcohol de 0,5 gramos por mil de sangre. Ahí sí. C. En ningún caso su visión se verá alterada. Ya acabo de decir esto, que la fatiga, ¿cierto?, puede tener efectos similar a conducir bajo la influencia del alcohol. B, la correcta. Pregunta 18. Si un conductor va circulando por la calzada que se observa en la imagen, por favor miren la imagen, ¿a cuál riesgo debería poner menos atención? Menos atención. A. Al tránsito de la intersección que hay más adelante. B. A los niños que pueden salir a la calzada por entre los autos. C. A las puertas de autos que pueden ser abiertas.
Bueno, lo menos importante en este momento es la intersección que hay más adelante porque todavía está muy lejos. Debemos preocuparnos de lo más cercano. Un ciclista que viene en contra, hay muchos autos, debemos ir a una baja velocidad, hay autos que pueden abandonar su estacionamiento, puertas que se pueden abrir y personas o niños que pueden aparecer entre los vehículos. Ese tipo de calles, cuando están así, se circula a baja velocidad, a muy baja velocidad, ¿ya? Para el caso de responder la pregunta, sería la A. Ahí está. La correcta y nos vamos con la 19. Esta es larga, wow. A ver, veamos. Dice, calcular el punto de encuentro de dos vehículos que van en sentido contrario es muy difícil. Sí, ya lo dije, el cerebro se engaña. Si no se sabe la velocidad que lleva alguno de ellos. Por lo tanto, se aconseja considerar que el vehículo que viene en sentido contrario viene a una velocidad mayor a la que uno percibe. O sea, usted debe considerar eso. Siempre piense que aquel que viene allá en contra viene más rápido de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se engaña. Tenga en cuenta eso. Sigo. Es por eso que el punto de encuentro que debe considerar es más cercano a cada vehículo y no el punto medio entre ambos. ¿Es esto verdadero o falso? ¿Será correcto esto o no? Totalmente verdadero. Aplique esta técnica, por favor, en los adelantamientos. No se confíe. Siempre crea que el otro viene más rápido de lo que aparenta. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la 20. El efecto después de fumar pasta base es rápido e intenso, aparece en un lapso de segundos y dura algunos minutos. Falso o verdadero. Es una de las drogas más fuertes y dañinas y adictivas que hay. Sus efectos sí, no duran mucho, pero son demasiado intensos. Esto es verdadero. Más adictivas, ¿ya? Y que más generan daño, ¿cierto?, en las personas que la consumen. Alternativa B, la correcta. Verdadero. Pregunta 21. ¿Los conductores principiantes suelen dudar debido a su falta de experiencia, por lo que demoran más en reaccionar? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué con los autos en práctica a veces andamos más lentos? Porque debemos darle tiempo a que el aprendiz pueda observar y reaccionar. Y obviamente, como son ejercicios nuevos, situaciones y experiencias nuevas, van demorando más en el análisis. Todo se vuelve más lento. Una vez que aprendemos un ejercicio, lo repasamos una y otra vez, se va automatizando. Entonces, esto es verdadero. Pregunta 22. Si toman medicamentos, perdón, si se toman medicinas relajantes, ¿cómo será el tiempo de reacción? Hay diferentes tipos de medicinas que pueden clasificar en relajantes, estimulantes, alucinógenas, igual que las drogas. Las relajantes, ¿qué pasa? Nuestra reacción, nuestro tiempo de reacción va a aumentar. Vamos a quedar más lentos en reaccionar. Claro, relajado, adormecido. Cuidado con las recetas. A veces, cierto, algunos medicamentos o algunos tratamientos. Siempre se debe preguntar al doctor si bajo ese tratamiento podemos conducir vehículos o no. Pregunta 23 dice, ¿cuáles son las sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol sin ocasionar daños ni lesiones respectivamente? A ver, una persona fue sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, pero no había causado ninguna consecuencia, ¿ya? Recuerden que bajo la influencia del alcohol es una dosificación más baja que el estado de ebriedad. El estado de ebriedad es más grave. ¿Cómo se sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol? Si no hay daños, simplemente son 3 meses de suspensión de licencia. Eso sí es primera vez y no causó ningún daño. C, la correcta. Pregunta 24. Otro de los efectos del alcohol en el organismo es A, que la visión periférica aumenta, B, que la visión periférica disminuye, C, que la visión directa aumenta. Yo recién lo dije cuando expliqué las principales causas que nos pueden llevar a la visión túnel. Ahí mencioné el alcohol. Disminuye la visión periférica y tiende a tener visión túnel. Ahí está. B, la correcta. Muy bien, ya había explicado eso.
Pregunta 25. Un conductor que se negase injustificadamente a realizar las pruebas de detección de alcohol sin provocar daño será sancionado con, a ver, a una persona se le va a tomar el alcotés y se niega y no quiere y se niega a hacérselo. ¿Cuál va a ser la sanción? Les comento que en esta situación hay presunción de responsabilidad, ¿ya? Y el juez puede aplicar suspensión de licencias y multas por la presunción de que sí iba bajo los efectos del alcohol. Por ende, nos quedamos con la B en la correcta. En caso que hayan consecuencias más graves, pueden haber penas de cárcel, ¿ya? Pero la primera sanción son suspensión y multas. Ahí está. Pregunta 26. ¿Los conductores con experiencia aprovechan solo su visión directa, verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? Falso, pues. Muy bien. Con la experiencia se aprovecha la visión completa, o sea, llámese la periférica y la directa, o directa y periférica, ambas. Esa es la diferencia con el conductor inexperto, ¿de acuerdo? Falso, aprovechan la visión completa, total. El conductor aprendiz es el que aprovecha solo su visión directa, el principiante. Pregunta 27. Usted va conduciendo y comienza a sentir cansancio. Es mejor que se detenga lo antes posible. ¿Qué debería hacer usted mientras no puede detenerse? O sea, mientras usted va buscando el lugar, usted va cansado, va con fatiga, y comienza a buscar un estacionamiento, un lugar ad hoc para detenerse. Mientras tanto, ¿qué hace? Todos marcan la A, asegurarse que entra aire fresco a su vehículo correcto. Esa es la mejor técnica. La B dice golpear suave y repetidamente el manubrio. O sea, movimientos lúdicos no nos sirve. C, modificar permanentemente la velocidad para mejorar la concentración. Eso es peligroso, no. D, aumentar la velocidad. Más peligroso todavía. Para encontrar pronto un lugar donde estacionarse. No, más peligroso. Nos quedamos con la A definitivamente. Ahí está. Pregunta 28. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a un mito y no es verdadero al consumo de alcohol? A ver, uno de los mitos con respecto al consumo de alcohol. A. ¿Beber una copa de vino disminuye la capacidad de una persona al conducir? Ese no es un mito, eso es verdad. B. ¿Tomar café luego de haber ingerido alcohol permite que su efecto en la sangre disminuya? C. ¿Consumir alcohol con el estómago vacío aumenta su velocidad de absorción en el cuerpo humano? ¿Cuál es un mito? La B. ¿El café no disminuye la concentración de alcohol en la sangre? No, no la disminuye. Puede contrarrestar parcialmente la cafeína, quizá al dejarnos un poquito más despierto, pero el alcohol no se elimina de la sangre por eso. El alcohol solo se elimina de la sangre con el paso del tiempo, ¿ya? Ahí está. Andrés pregunta por qué sigue siendo un borracho, pero claro, despierto, puede quedar más despierto nomás, pero el alcohol sigue en la sangre. Es lo mismo que dije. Muy bien, Andrés. Pregunta 29. Lo mismo que darse una ducha. Claro, te va a dejar quizá un poquito más despierto, hacer un borracho mojado ahí, pero sigues con alcohol. Pregunta 29. Dice, en relación con la técnica de observación de los conductores inexpertos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, en relación con la técnica de observación, ya hablé bastante de esto, ¿ah? De conductores principiantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo observan los principiantes? Bueno, ustedes están en esto. ¿Qué es mejor de ustedes para saber? Dice la A que no hay mayores diferencias en cuanto a cómo observan el entorno los conductores expertos y los con gran experiencia. Sí hay diferencia. B. Los conductores inexpertos concentran su mirada en puntos fijos. Miren, ¿sabes cómo yo le ayudaba a mis alumnos para que dejen esto? En las clases, sobre todo las tres primeras clases, yo era pero muy, muy catete, muy exigente con el uso de espejos. A cada rato yo le decía a mi alumno, mínimo, cada 3 o 5 segundos tú me vas a dar una miradita a los espejos, a cualquiera, al interior, al lateral izquierdo, al lateral derecho, a cualquiera, o si puede a más de uno al mismo tiempo. Genial, te felicito, mirada rápida. Y era catete con eso. Decía espejo, ya sabía que él trataba al tiro. ¿Ya? Y algunos me decían, pero ¿por qué tanto, profe? Uno, para que desarrolle el hábito. Dos,
Con eso desarrolla visión periférica, periférica, ¿ya? Entonces, sí, nos quedamos con la B, marquémosla. Después dice que la C, que los conductores expertos observan el entorno que los rodea en forma. No. Y la D dice los conductores expertos aprovechan al máximo su visión periférica. No. B, la correcta. Ahí está. Vamos con la siguiente. Cristian dice, ¿qué diferencia hay entre la luz amarilla intermitente? No viene al caso, Cristian, es un poquito larga la respuesta, pero te digo al tiro, cuando estás en su semáforo, la luz amarilla intermitente indica precaución, que debes pasar con precaución. Y la luz roja intermitente significa sea al paso. Son prácticamente lo mismo ambas, ¿ya? Vamos con la pregunta 30. Espero que hayas escuchado, Cristian, la explicación rápida. La hice rápida porque no viene al caso con el examen que estamos haciendo, pero espero que la hayas escuchado. Pregunta 30 dice, tras un periodo de conducción de conducción largo, o sea, un buen rato conduciendo, es recomendable que el conductor A. Tomar una bebida energética para reponer energía. B. Realice ejercicios suaves de estiramiento y que camine. B, perdón. C. Se tome un descanso, preferiblemente sentándose en un asiento alto para estirar las piernas. Respuesta correcta, la B. La bebida energética no sirve porque una vez que pasa el efecto, una vez que pasa el efecto de la bebida energética, ¿cierto? Vienen los efectos rebote de cansancio, que puede ser peor, ¿ya? Si vas a descansar, no te quedes en un asiento alto con las piernas colgadas, es peor. Corta la circulación de la sangre. Ya, si no tienes sueño y solamente paraste para descansar, de tu cuerpo, digamos, por la postura, trata de bajarte del auto y hacer unas breves caminatas. Eso es la alternativa B, correcta para la pregunta 30. Vamos rápido que el tiempo no nos espera. Pregunta 31 es multirespuesta y dice... Marque las alternativas correctas que estableció la ley Emilia como sanción. A ver, ¿qué considera la ley Emilia como sanción? Hay que marcar más de una. A. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotest o alcoholemia. Correcto, la ley Emilia lo sanciona. Ya había dicho eso adelante en una pregunta similar. B. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. Ahí llega la sanción más grave, que es inhabilidad de por vida y penas de cárcel. Lo sanciona la ley Emilia. C. Conductores que se fugan del lugar del accidente. Está considerado como delito por la ley Emilia. Eso es un delito y hay presunción de responsabilidad. Correcto. Esas tres situaciones lo sanciona la ley Emilia. Muy bien, vamos con la 32. ¿Cuál de las siguientes razones explican por qué el consumo de alcohol influye negativamente en la capacidad de reacción de un conductor? A. El consumo de alcohol inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos y perturba el estado de ánimo. Aquello es correcto. B. El consumo de alcohol hace más rápida la comunicación en el sistema nervioso. No, lo hace más lento. C. El consumo de alcohol hace más rápidas las maniobras. No, al contrario. Inhibe la capacidad de distinguir las situaciones, diferentes estímulos, cambios de velocidades, luminosidad, distancia, velocidad de otros vehículos, lo que miramos por el espejo. El estado de ánimo de la persona igual queda cambiante. Así es que nos quedamos con la A. Ahí está, muy bien. Pregunta 33. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a su conducción? Esta está fácil. Aumenta su lucidez, acelera las reacciones, reduce su concentración o mejora su coordinación. La C, pues es la única. Reduce su concentración. ¿Ya? Las otras nada que ver. O sea, si consume alcohol es todo lo contrario. Alternativa C, la correcta. Pregunta 34 nos dice, ¿cuán mayor puede ser el riesgo de accidente para un conductor que presente una tasa de alcohol de entre 0,3 y 0,5 gramos por litro? ¿Ya? Cristian, ¿qué me dice? Me dice que la ley Emilia no sanciona los accidentes graves. Sí, grave, gravísimo y la muerte, por si acaso. Los graves también. Ya, en este caso, alternativa C la correcta. El doble, sí, entre 0,3 y 0,5 aumenta el doble el riesgo. Si pasó la concentración de 0,5 gramos por litro, aumenta 5 veces el riesgo. Miren, la media diferencia. Si aún no pasa los 0,5, aumenta el doble. Si pasó los 0,5, aumenta 5 veces el riesgo de sufrir accidentes. Alternativa C la correcta para esta pregunta. Última pregunta, estimados alumnos, dice,
¿Cuáles son los factores que favorecen a la aparición del sueño? A, la calidad del sueño, el tránsito monótono y el consumo de sustancias sedantes y estimulantes, por supuesto que sí. Eso hace más fácil que usted caiga en somnolencia. B, el momento del día. Hay algunas horas del día, por ejemplo, después del almuerzo, donde viene como un letargo, ¿cierto? C, todas las mencionadas. Y D, dormir menos horas que las habituales y cambiar las horas de habituales de sueño también. Todas las mencionadas son factores que pueden propiciar la aparición del sueño. Ahí está, respuesta correcta la C. Corregimos nuestro video test y están todas correctas. Muy bien, estimados alumnos, hemos terminado el video test del día de hoy. Ya bien, estamos bien con el tiempo, así es que bueno, me despido por ahora. Nos vemos un rato más, ya en pocos minutos más, con un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Así que los espero en la clase a las 11, los que puedan conectarse. Muchas gracias por su participación y espero que les haya gustado el video test del día de hoy. ¿Ya? Profe, ¿puede repetir las ocasiones de la visión túnel? A ver, vamos rapidito. La visión túnel se tiene con la poca experiencia, con la alta velocidad, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas también y en estado de estrés. Ahí está. Ya, si tienen algunas dudas de todo lo que hablamos acá, recuerden que estas clases quedan grabadas y ustedes las pueden revisar en la grabación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau.